Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube Mecánica Deportiva. Soy Nicolás. Hoy les presento el totalmente nuevo Renault R4. En realidad, Renault 4, no se dice R4 ni 4L, es el Renault 4. Ahora sí, por fin la tenemos en nuestras manos. Somos de los primeros en el mundo en poder probarla en este canal. Bueno, da gusto porque mira ese diseño, la verdad es que sí recuerda un poco a lo que había antes. Hay algunos detalles que es lo que retoma, también lo retoma. El chasis del Renault 5, el Renault 5 que es un éxito, ya se empieza a ver realmente mucho. Me encanta este auto, es la misma base técnica, son las mismas baterías, son los mismos motores, solo que lo demás, el exterior cambia. Pues para mí no es algo nuevo porque realmente su estilo es propio y además con un precio que sigue siendo bastante razonable, que podrían descubrir en el sitio. Los dejo que vayan para que lo vean ustedes mismos. Y sobre todo, es que no lo anoté. De hecho, quizás si tengo los precios mientras tanto, se los pongo aquí, pero bueno, no lo sabía. En realidad es por eso. Pero sobre todo tenía muchas ganas de probarlo, ya que anuncian este auto como más cómodo, más espacioso, una cajuela grande, en fin, lo que necesitamos. En resumen, la gente decía, el R5 sí, está padre, es un auto pequeño, pero no tiene mucho espacio. Aquí, de hecho, tenemos lo mismo, igual el mismo chasis con los brazos traseros que hacen que sea algo bastante dinámico. Ya quiero probarlo para ustedes. Todavía no lo he hecho. Hasta ahora solo he manejado de Lisboa hasta aquí, más de 150 kilómetros. Voy a hacer una prueba de batería, como siempre. El objetivo es acercarse a cero y para serles sincero, actualmente el lugar al que tengo que ir me indica menos 24% al llegar, pero ¿me conocen? Soy bastante arriesgado. Y vamos a intentar lograrlo, aunque lleguemos con 1 o 0%, como lo hicimos con la emergencia radiológica 5, pero al menos soy de los pocos, normalmente, que les hace una verdadera prueba de autonomía en este auto. Hoy, durante estas pruebas internacionales, hay gente de todo el mundo que viene a probar este auto. Y bueno, como de costumbre, les vuelvo a mostrar un poco el auto, les vuelvo a dar las principales características. Ya lo había hecho en el estudio, ya lo había presentado varias veces, así que no voy a volver a entrar en detalles tampoco. Si realmente quieren todos los detalles, los interiores, etcétera, vayan a Mécanique Sportive, busquen Renault 4, Mécanique Sportive, van a encontrar otros videos y también van a saber todo sobre esta. Aunque aquí normalmente ya podrán irse con toda la información. Algo que deben saber es que existirá en dos potencias, 120 caballos y 150 caballos, a diferencia del Renault 5, que tendrá una versión de 90-95 caballos. Esta vez no, prefirieron dar un poco más en cuanto a las baterías. También habrá dos opciones, será de 40 kWh o de 52 kWh, como la que les presento hoy aquí, de 52 kWh. Se anuncia con 400 kilómetros de autonomía. Por supuesto, hoy vamos a hacer un recorrido mixto y, para ser sincero, vamos a recorrer más de 100 kilómetros. 130 kilómetros de autopista, se anunciaba con 400 kilómetros en recorrido mixto o solo 220 kilómetros en autopista. La batería pequeña de 40 kilovatios hora anunciaba 300 kilómetros y solo unos 150 o 160 en autopista. Así que vamos a ver cómo resulta en condiciones reales. Hace bastante buen clima hoy, pero habrá sol, pondremos el aire acondicionado como de costumbre. En fin, un uso cotidiano. Por mi parte voy con este magnífico vaso de agua de Francia. Es un auto que se fabricaba en Maubeuge, en Francia, así que realmente hay mucho de hecho en Francia en este auto. Todo va a ser producido, ensamblado en Francia y eso está bastante bien. Cocorico, como diría el pequeño gallo que hay aquí. En el parabrisas encontramos pequeñas banderas de Francia por todas partes. La versión icónica es la que les presento hoy. Es un vehículo que mide 4,14 metros de largo, así que es más largo que el Renault 5, ya que tenemos más cajuela y más espacio en la parte trasera. Normalmente, 180 centímetros, es decir, 1,80 m de ancho por 1,57 m de alto. Seguimos teniendo un auto con un peso relativamente contenido, 1.400 kilogramos para la batería más pequeña, aproximadamente 1.500 kilogramos para una especie de vehículo utilitario deportivo pequeño como este, 100% eléctrico. Y bueno, sigue siendo muy correcto, lo que normalmente influirá en el consumo, también en el frenado y el dinamismo de este auto, eso sí se puede notar. Hasta 750 kilogramos, y veremos que tenemos una cajuela trasera de 420 litros, como es un auto que de todas formas está pensado para la ciudad. Con esta base de R5 tenemos un diámetro de giro de 10 metros con 81 altura libre al suelo, ya que es un poco vehículo utilitario deportivo y de 18,1 centímetros que normalmente debería poder pasar por caminos pequeños. Ahí los adoquines, todo eso, ya veremos, probaremos todo eso. Por supuesto, estará disponible este color, así que esta es una nueva color. También hay nuevos tonos de azul. Tendremos negro, un poco de rojo, tendremos gris, blanco, en fin, colores bastante agradables. La verdad, si pueden elegir un color así para la carretera me harían muy feliz.
Y desde los años 80 he visto que cada vez hay menos colores, aunque todas las marcas intentan sacar colores llamativos, pop y todo eso. Por favor, elijan esa. Y es mucho más bonito, alegra la vida, se siente bien en el corazón. Mientras estoy de este lado, vamos a hablar de la recarga de este lado. Entonces vamos a recargar la batería a 11 kilovatios, por ejemplo, cuando estemos en casa o en una estación de carga en la ciudad. Hasta 80 kilovatios en carga rápida, se puede llegar en la versión de 150 caballos hasta 100 kilovatios. Podemos darnos una idea, estaremos como siempre entre 25 y 30 minutos. Para una carga del 10 al 80% tomará un poco más de 45 minutos para una carga de 0 a 100%. En cuanto a los acabados, siempre tendremos la evolución. La Tecno y la Icónica, las Tecno Icónica tendrán este tablero retroiluminado con el logo iluminado al frente. ¿Cuáles son realmente las características de este nuevo Renault 4? Y eso, la verdad, me encanta. En fin, tengo ganas de probar una versión evolución. Díganme en los comentarios si les interesa que pruebe la versión más básica. También se podrá personalizar mucho este auto. Incluso podremos ver el cofre aquí en un color diferente. Y de hecho sacaron una nueva técnica de impresión donde lo hacen como con una impresora láser, pintando directamente sobre la carrocería, lo que cambia un poco las cosas. Permite tener colores diferentes. Se pueden tener hasta 670 personalizaciones diferentes en este coche, con los pequeños detalles marcados aquí, con el techo, etc. Sí, como puedes ver, además tenemos en bitono. De hecho, mientras estoy aquí, aprovecho para hablar de las barras de techo que soportan aquí hasta aproximadamente 80 kilogramos. Normalmente es bastante sólido, y eso podría ser una ventaja si quieren agregar más almacenamiento. Después, les confieso que no les oculto nada. Si van a usar la autopista, no es necesariamente el auto ideal para irse de vacaciones, considerando su autonomía en carretera. Por otro lado, algo interesante es que finalmente le agregaron el modo One Pedal a este Renault 4. Y sí, nos lo mencionaron durante la presentación en el estudio. Ya llegó, vamos a poder probarlo. Van a ver que hay varios modos de recuperación, uno de rueda libre real que va a estar muy interesante. Se los muestro y les hablo de eso mientras manejamos. Y el verdadero modo de un solo pedal que llega hasta detenerse por completo. Y eso es una ventaja. Eso también llegará a la Renault 5 y dentro de poco con una actualización ya que está llegando a la 4. Bueno, el frente no se puede decir que no se parece a la versión anterior, a la 4 litros. Con esta parrilla aquí, este diseño sí ha evolucionado, se ha convertido en un vehículo utilitario deportivo. En su época no era realmente un vehículo utilitario deportivo, pero seguía siendo un coche para todo. Los autos de esa época eran ultra espaciosos, estoy seguro de que en ese entonces eran más espaciosos que esto. De hecho, incluso en un auto compacto, porque teníamos paredes muy delgadas, no había seguridad, etc. Era realmente otra cosa. Pero aquí nos encontramos con algo moderno, con por supuesto las cámaras. Allá arriba tenemos la conducción asistida de nivel 2, es decir, que podemos soltar las manos y los pies. Conduce solo, se mantiene centrado en el carril, tiene control de crucero adaptativo y eso es todo. Sigue siendo una verdadera ventaja. Por supuesto, hay que dejar las manos en el volante, ya que la legislación nos lo exige. Así que tenemos nuestras barras en el techo, nuestro diseño bitono aquí, unas pequeñas rejillas que recuerdan un poco a lo que había en aquella época. Eso le da estilo, diseño, está bastante bonito. Sí, el gallo aquí, como les decía hace rato. Algo muy plano, con solo 2 hendiduras aquí, algo sencillo, pero eso le da estilo, le da ese toque un poco más robusto. Luego, aquí la parrilla que realmente se ve, de eso soy súper fan. Esta parte de plástico aquí, por supuesto, se puede cambiar, ya que es una especie de policloruro de vinilo que cubre todo a lo largo. Entonces, sí, tal vez cueste un poco más caro en caso de rotura de vidrio para los seguros, pero esto es lo que hay que saber. Es que es un plástico, está hecho especialmente para recibir golpes de piedras y otras cosas, pero se puede cambiar eso sin cambiar realmente todo el marco. Por supuesto, tenemos la parte completamente iluminada que realmente rodea todo, con el logo retroiluminado justo aquí. Y eso. Debo admitir que de noche va a tener un estilo increíble, todos te van a reconocer en la carretera, va a ser la nueva. R4 mantiene el estilo y les confieso que en la parte delantera un estilo así nunca se había hecho. Me encantan las luces también aquí, ¿no? Con todas las pequeñas líneas, por supuesto que son 100% LED en todas las versiones, incluso la primera en evolución. Aquí entonces tenemos un auto con tracción delantera. Entonces, como les decía, 120 caballos con 220 Nm de torque o 150 caballos con 245 Nm de torque. Tenemos una velocidad máxima de 150 km por hora en ambos y en este de 0 a 100 en 8 segundos 5. Por supuesto, como siempre, lo pruebo en esta prueba. Luego desde aquí podemos ver que ahí tenemos una buena separación que se está haciendo. Y pasamos a partes completamente de plástico. Entonces pasamos a un plástico un poco más áspero, algo texturizado de todos modos. Y unos pequeños embellecedores aquí en el parachoques que son bastante bonitos, que también encontraremos en la parte trasera. Y una pequeña cortina de aire justo ahí. Después
Es bastante simple, tenemos las rejillas en ese lugar para ventilar de todos modos. El paquete de baterías depende del uso y la temperatura. Y en el centro, el sensor para las asistencias de conducción. Desafortunadamente no hay ropa aquí, vamos, ¿no? Si lo abro para ustedes, vengo aquí. En el interior lag solo tendremos los sistemas eléctricos y desafortunadamente no hay almacenamiento aquí, así que de este lado no haremos nada por ahora. Llenar el líquido del refrigerante y cambiar la batería de 12 voltios si es necesario. Sí, ya los veo venir en los comentarios. Como lo hicieron con el Renault 5, no existirá en versión híbrida. Renault dijo 100% que sí, es cierto. La R5 híbrida E-Tech, eso hubiera estado genial. Eso en E-Tech también hubiera estado genial. Desafortunadamente no quieren. Sin embargo, creo que somos muchos los que la pedimos. Es verdad que eso estaría súper, mega genial, en serio, que pudiéramos tener la opción, un poco como lo hace Peugeot, por ejemplo, con el 208, que es híbrido, de gasolina simple, y también está Renault. Estaría genial, porque en serio, estoy seguro de que podríamos, porque hay espacio para un motor. Aquí incluso podríamos poner más espacio en el piso, y wow, estaría increíble. Todavía no quieren. Tal vez si todos insistimos en este juego, pero si ustedes, podría estar genial, ya casi llegamos. Si están de acuerdo conmigo, díganlo en los comentarios. Creo que si todos lo dicen, sí. Tal vez quieran un momento aparte, entonces... Y 4,14 metros de largo para este auto y una distancia entre ejes de 2,62 metros. Es decir, de aquí hasta allá, en el centro de las ruedas. 2,62 metros más largo. Vamos a probar cómo se siente en los asientos traseros conmigo, que mido 1,80 metros, también de lado. Realmente se diferencia porque lo que más noto es esta parte trasera. Ahí realmente se reconoce y es muy distintiva de otros modelos. Las barras del techo allá arriba, la pequeña barra aquí que hace un poco, como la Renault 5, pero la Renault 5 sí daba la vuelta. Ahí había que cambiar, no es el mismo modelo. Podemos ver que aquí tenemos un alerón que va mucho más lejos, que está cortado muy recto. Entonces eso es para jugar con la aerodinámica. Las barras del techo, para serte sincero, se me había olvidado en la autopista que las tenía y hacen muy poco ruido, incluso a 130 kilómetros por hora, y fue bastante agradable. Luego tenemos estos pilares aquí en negro brillante, los vidrios traseros polarizados y en esta versión icónica, este azul, la verdad es que está muy bonito. Los arcos de las ruedas aquí son de plástico y es lo mismo, eso está bastante bien trabajado. Hay muchos pequeños detalles, por ejemplo aquí abajo y también las cosas en los costados. La parte aquí donde se alterna entre mate y brillante. Luego vuelve y es lo mismo, está bastante trabajado en la parte trasera. La verdad hicieron un trabajo muy bonito. Me gustan estos diseños y lo moderno tiene un toque deportivo casi exactamente en estas partes que sobresalen. Es muy bonito y sobre todo Salah, que realmente nos recuerda al antiguo Renault 4 gracias a estas pequeñas partes. Directamente puesto en la puerta sobre el metal, dos manijas que parecen de refrigerador, algo bastante simple, y los retrovisores también simples, aunque con la advertencia de punto ciego incluida. Y en cuanto a los rines, podemos ver que hoy tenemos de 18 pulgadas aquí. Estos creo que son los rines más bonitos que le quedan a este auto. Entonces los recomienda, honestamente. Y en cuanto al ancho de las llantas, serán de 195 con un perfil de 60 de alto. Lo cual normalmente aporta cierto confort, ya que mientras más gruesas son las llantas, más comodidad se tiene. Y además, la suspensión fue reajustada precisamente en este auto. Tengo ganas de ver cómo resulta eso. Mi pequeña toma de 3/4 trasera, como siempre, porque me gusta la parte de atrás, es igual. Realmente retoma el ácido desoxirribonucleico de la versión de aquella época, cuando yo apenas existía. Entonces me parece algo muy recto, pero un poco inclinado, así que se puede ver que es muy lineal con ese pequeño alerón que sobresale. Tenemos el Renault que está señalado aquí igual sobre una parte texturizada entre mate y brillante. Se ve bonito y el 4 que nos recordó en el costado. La verdad tiene estilo, contrasta bien aquí y realmente se ve diferente a cuando marcaba 308. El nombre, y que sea solo un número así, está bastante cool. Y mientras están de lado, pueden ver que realmente las caderas están bien marcadas. Realmente hay trabajo así, un poquito por todos lados aquí. A mí me gustan mucho, incluso las luces en 3D, esta parte que justamente recuerda las luces verticales de aquella época, con 3 partes. Aquí entonces podemos verlo incluso hace 1, 2, 3, 4, ya que está separado en este momento. E incluso el parachoques trasero con sus embellecedores, aquí como habíamos encontrado en la parte delantera, son más o menos los mismos. Está súper trabajado. Aquí tenemos una parte, francamente, con un montón de cosas. Es muy bonito. Se puede ver que toda la parte de abajo es de plástico. A partir de aquí todo es de metal, está pintado, pero realmente le da un toque un poco más especial. Aventurero, como lo era en esa época, con creo que dejó el 4L, pero incluso tenía pequeños parachoques metálicos y otras cosas. Y eso le daba estilo, me gustaba.
Tercera vez, basta. Aquí el limpiaparabrisas, que es un verdadero plus, soporte de placas, cámara, justo ahí, cámara, les mostraré por dentro. La definición no es muy buena, eso es un poco una lástima. Luego algo bastante bonito, con una especie de pequeño difusor. Aquí, la cajuela, como soy una versión icónica, incluso tenemos la cajuela que se abre de forma eléctrica, eso creo que es una ventaja. Por supuesto, tenemos el acceso manos libres, pasas el pie por debajo y han hecho un pequeño detalle específico en este auto. Miren, aquí me senté y está bien. El umbral de carga aquí es muy bajo, está a 61 centímetros, exactamente donde es más bajo, y el acceso manos libres, pasas el pie por debajo y le hicieron un pequeño detalle específico a este coche. Miren, aquí me senté y está bien. El umbral de carga aquí es muy bajo, está a 61 centímetros exactamente donde está. Además, puedo ponerme así, puedo acomodarme bastante bien, entonces no está realmente plano, solo está un poco inclinado, pero porque debajo todavía hay otras cosas, porque aquí todavía hay un lugar al que puedo acceder. Incluso hay una bandeja que puedo quitar si quiero. Por ejemplo, ahí está mi cable de carga, lo puedo separar, así que aquí solo puedo abrir de un lado. Sí, como yo aquí, por ejemplo, tienes algo que está un poco lleno. De este lado tenemos pequeños recordatorios con los 4, unos elásticos aquí, con la bandera azul, blanca y roja, que recuerda a Francia. De cada lado de los compartimentos, la pequeña luz, aquí, el asiento trasero, que se puede abatir en 2/3, 1/3 entonces. Pero por otro lado, no tenemos algo plano, ya que quedará un poco elevada después. Tenemos, si recuerdan bien, aquí 420 litros de capacidad, así que Nico cabe aquí, 420 litros cabe bastante bien, hay espacio, además del pequeño compartimento de almacenamiento debajo. En realidad, para mí creo que es más que suficiente. Las carriolas normalmente cabrán así, lo probé con unos amigos que todos tenían carriolas y sí, caben de esa manera. Después quizá no podamos poner muchísimas cosas, pero al menos podremos guardar un poco más. De hecho, mucho más que en un RON 5. Bueno, ¿y cómo está el espacio en los asientos de atrás? Entonces abro esta puerta, que es bastante ligera y fácil de abrir, como un pequeño refrigerador. Tenemos una buena apertura en las puertas. En la parte superior encontramos un plástico bastante básico y luego este interior de pata de gallo, ya que estamos en la versión icónica, así que aquí vemos el diseño de pata de gallo. También en los asientos, en la parte superior y al frente, igualmente en las puertas y en los asientos. Después todo lo demás es de plástico, solo tiene esta pequeña parte de tela que fue rediseñada. Por lo demás sigue siendo algo bastante sencillo. Después estamos en un auto que sigue siendo relativamente accesible aquí, pero la manija sigue siendo negra, la carrocería está bastante bien y habíamos puesto el tren de impulsión a la altura de la ventana trasera. Aquí tenemos una parte grande que hay que pasar por encima, con una parte de plástico, pero que todavía hay que trabajar y que acabo de instalar por dentro. Entonces, bueno, yo mido 1,80 m, vengo a hacerlo aquí. Entonces, yo era el que conducía de manera bastante relajada y como pueden ver, 1,80 m. Tengo espacio para las rodillas y un poco para los pies. A diferencia del R5, donde estoy mucho más hundido, esto está un poco mejor. Incluso a la altura de la cabeza está bien, no llego a golpear directamente la parte de arriba. Y la verdad, pues no está nada mal, estoy bien siendo yo alto, 1,80 m. De hecho, mi mirada está más o menos a este nivel, así que una gran parte está oculta por la parte de arriba. Pero los vidrios son de tamaño promedio, más o menos como los que se usan hoy en día. Mover no está encendida para poder ver hasta dónde baja y desafortunadamente está mal. En este caso, miren esto, son 25 centímetros y ni siquiera hay 25 centímetros de apertura. Aquí debe haber unos 22, 23 más o menos, así que es una apertura pequeña. Me hubiera gustado que fuera un poco más grande, pero en cuanto al respaldo está bien hundido. Tenemos partes a los lados que hacen que tengamos un buen soporte lateral, el asiento está bien. Entonces, como tenemos las baterías debajo del piso, eso eleva un poco el piso, lo que hace que necesariamente mis piernas también se eleven un poco. Así que no tengo necesariamente una posición muy buena. ¿Cómo decirlo? Bueno, muy buen apoyo en todos los muslos en la parte de abajo aquí, pero digamos que está bien, después es lo mismo. Como decía, no es necesariamente el coche con el que vas a cruzar toda Francia de un tirón, es más bien para un uso realmente cotidiano. Y ahí, en realidad, hará perfectamente el trabajo para 20 o 30 minutos para llevar a los niños a la escuela o algo así, pero en verdad seguirá siendo bastante espacioso. Lo bueno es que tenemos un piso totalmente plano aquí, así que eso significa que si quiero deslizar mis pies, puedo hacerlo. A menudo es un niño o alguien más joven el que se pone ahí, alguien un poco menos alto, aunque creo que ahora, a los 10 años, hay que poner asientos para niños, etc. Yo, la verdad, no soy muy conocedor de todo eso. A los 10 años ya empiezan a ser grandes. Los niños de hoy en día no sé qué comen, pero eso permitiría de todos modos tener espacio.
Aquí tenemos bolsillos para el teléfono al frente, bolsillos y uno más grande aquí atrás, 2 puertos USB tipo C aquí y un compartimiento pequeño aquí que no sirve de mucho porque da la impresión de que todo lo que pongamos ahí se va a caer, aunque es muy profundo. Puedo guardar todo esto bien escondido. En todo caso, no de un pasillo central, sino de un espacio central aquí. Un pan que no necesariamente es más duro, entonces sube un poco, pero no necesariamente es más grande y esponjoso. El respaldo aquí, en cambio, entonces es mucho más duro en ese lugar. Me queda más o menos el mismo espacio a la altura de las rodillas. Pero los pies, como estoy al nivel de los rieles, no podría deslizarlos debajo de los asientos. Entonces tendría que ponerlos un poco separados así. E incluso a la altura de la cabeza, todavía me queda un poco de espacio aquí. En fin, servirá para llevar a los niños a la escuela y otras cosas. Y vamos a tener 3 asientos para bebés aquí, más los 2 de atrás. Así que 3 asientos para niños. Eso está bastante bien. Vamos a redescubrir la parte delantera antes de salir a la carretera. Vamos, como siempre, mi pequeño recorrido por el auto. Entonces, no sé muy bien para qué sirve eso, pero no sé si quieren hacer un puente o algo para demostraciones allá arriba. Pero bueno, ahí está el recorrido del auto. Entonces, no parpadea así, por supuesto. Eso es solo por la tasa de refresco de la imagen. Y en realidad sí tiene estilo. Este Renault 4, cuando le das la vuelta así, está bien asentada, es bastante ancha, tiene buen agarre, rines grandes. A mí me gusta. La verdad, tiene un estilo muy bueno. No duden en decirme qué piensan en los comentarios. Pero me gusta, la verdad, comparado con el concepto. Y se mantuvieron bastante fieles. La manija aquí. Entonces, vengo a abrir la puerta en este lugar, así que no se muevan. Apago las luces. Listo. La puerta, igual que en la parte trasera. Entonces, esta parte de pata de gallo aquí, en la parte superior, plástico duro, y en la parte inferior también. Luego, solo tenemos en la parte delantera esta parte de imitación cuero aquí para dar un toque un poco de acabado. Sin embargo, es muy duro, no está acolchonado aquí. Bueno, ahí está, es un poco menos cómodo. Tenemos las partes plásticas aquí, bastante simple, con los mismos controles de ventanas y espejos que encontramos en los otros. Así que algo bastante simple aquí, pero que funciona bien con el control de impulso, una charolita muy pequeña de Portart. Lo que yo le reprocho un poco al Renault 5 es que en realidad, si miras el nivel de profundidad, prácticamente no hay nada, solo es esto. Y cuando pones cosas, no se mantienen muy bien justo aquí. Luego, las partes de las bocinas donde está dibujado, está bastante bien. La parte de abajo, como decía, con esa parte de allá, todo lo que está un poco trabajado aquí, realmente me gusta mucho. Y luego, el umbral de la puerta que nos recuerda un poco lo que hay en la parte trasera, la pequeña alfombra con el 4, los pedales, como ya conocemos, un gran reposapiés al lado y los asientos se ven así en la parte delantera. En esta versión icónica, las versiones Tecno serán de mezclilla y también está bastante bien. Y aquí les confieso que me gusta esta. Hace contraste, así que quisieron hacer cosas realmente pop con el amarillo aquí, que también resalta como en el R5. Con este color amarillo, les confieso que prefiero en gris, así que el amarillo del R5. Con este interior un poco especial en cuanto al color, podemos ver que aquí esta parte es realmente acolchonada así. Y también en el techo, eso también lo encontramos en el Renault 5. ¿Qué opinan de eso? Un poco acolchonado así, está bastante bonito. Los asientos, podemos ver que hay muchas texturas, hay muchas costuras diferentes. De verdad le echaron ganas en eso y el aspecto visual está francamente muy padre. Listo, bien acomodado aquí al máximo y aquí está la vista que tengo. Entonces cuando uno está así, ya sea un R4 o lo que sea, todo lo demás es igual. Excepto que aquí, para ver el diseño de pata de gallo y ver que dice Renault 4 justo aquí, eso se parece muchísimo. Aunque sí hicieron un esfuerzo, no lo llevaron hasta el final, como con el Renault 5 hicieron la diferencia con el 4. Además, esta parte aquí, que cambia un poco más, podemos ver eso en esta versión icónica que también encontramos en los asientos. Entonces hay una pequeña diferencia en ese nivel, pero fuera de eso, lo demás es realmente lo que encontramos en el Renault 5. El mismo volante, las mismas pantallas, pero un falso sistema de entretenimiento, el mismo aire acondicionado, la misma parte inferior. Aquí todo es igual, excepto que aquí no tenemos el Renault 5, se puede ver aquí, solo tenemos el cargador. Fin de la acción con el 4, cabe señalar, solo estoy aquí para darte un recorrido rápido por la izquierda. Tenemos las asistencias de conducción aquí con el control de crucero adaptativo, además de la conducción de nivel 2 de este lado. Y aquí, para desplazarse por los menús que tendremos allá, el multisense aquí para cambiar los modos de conducción. Entonces, ustedes, yo no jugué, o encenderla, listo. También tenemos una pequeña animación. Cuando entramos al coche por primera vez, la pantalla aquí, así, el multisense, entonces abajo podemos ver que están los modos Comfort, Eco y Sport. Entonces también me cambia los colores. El personaje que puedo personalizar cada vez, eso me cambia, incluso los temas.
También aquí, por ejemplo, si me pongo así, se puede ver, por ejemplo. Entonces, aquí estoy en el personaje, en el modo Sport, se va a poner rojo. Cada vez lo personaliza un poco y también la iluminación ambiental que tenemos aquí, también la iluminación ambiental que vamos a ver en este lugar. Aquí quedará un pequeño efecto en la puerta cuando sea de noche. Lo que está muy padre es este botón aquí, es el MySfety personal, para poder personalizar las asistencias de conducción que quiero y las que no quiero. Y sobre todo, no tener el BIP para la limitación de velocidad, porque es súper molesto y Renault fue el primero en hacer esto y es lo más chido. Aquí ajustamos la altura de las luces, abrimos la cajuela a distancia desde aquí, una ventilación por allá, con algo que incluso se parece. Entonces, tenemos en el 5.2 en el centro y 1 al final. Allá encontramos el botón para encender el auto que está aquí. Así que esta gran pantalla aquí, y por supuesto es táctil. Tenemos nuestro avatar de Renault aquí, con quien podemos hablar, que puede hacer de todo, que puede abrir las ventanas, etc. El control del clima que se queda aquí y sobre todo es físico. Así que si quiero poner el aire acondicionado, listo. Y como ven, ya encendí el aire. Un poco más de ventilación aquí, sube y baja mi temperatura, lo ajusto directamente aquí y tengo todo en acceso directo. En físico, gracias Renault por hacer esto. Renault, de verdad, están en la cima con los interiores. Creo que difícilmente se puede hacer mejor porque es físico al mismo tiempo, digital, táctil, en fin, todo lo que está bien. El volante aquí, el multiescena, ya les mostré. Ahora encontramos paletas detrás del volante aquí y entonces tendremos ya sea la regeneración en nivel 0, como pueden ver ahí, que parpadea allá, o activo una flecha, 3 flechas, y el modo One Pedal en algún momento cuando vaya manejando directamente detrás. De este lado encontramos las luces. Por supuesto, tenemos un modo foto, ya sea que las encienda o las deje en automático, lo mejor es dejarlas en automático, e incluso las luces altas automáticas de este lado, luego de este lado. Si encontramos 3 cosas allá arriba, eso es para cambiar de velocidad, entonces con el pie en el freno cambio a DLD, me indica aquí, puedo poner reversa subiendo hacia arriba, aquí eso es Paola, recuerden, ya les había hablado de eso. Ella quiso retocar su lápiz labial aquí, el que tenía para darle ese estilo. Y la verdad, creo que eso sí le da mucho estilo en cuanto a la palanca, pero la cámara de reversa, eso sí no tiene nada de estilo. La cámara de reversa, sinceramente, la calidad, Samsung D500. ¿Qué onda? ¿Te acuerdas del D500? Yo tenía ese que se deslizaba así, incluso el Nokia 3330, algo así. Tuve varios en esa época. El Nokia N96, no, la verdad, el N96 grababa mejores videos que esto. Pero bueno, básicamente estamos en VGA, es un poco triste, en 2025, 2026, tener esta calidad. Y podemos quitar las líneas de estacionamiento, está justo aquí el botón de estacionamiento. De hecho, ya no hay botón de estacionamiento, puedo volver a Drive o a Neutral para empujar el coche si quiero. Ya no hay botón de estacionamiento, el botón de estacionamiento es directamente esto. O en cuanto abro la puerta, ¡pum!, vuelve al modo de estacionamiento y listo, ¡pum!, está en estacionamiento, justo aquí. El volante, se lo pongo derecho. Y esto entonces, siempre para la música de fondo, giramos y el volumen, y con la pausa, si presionamos los dos, cambiamos de fuente. En fin, algo muy sencillo. Y los menús, les hice un video dedicado que pueden encontrar en el canal. Luego un compartimiento de almacenamiento aquí, el freno de estacionamiento, el modo automático aquí, el encendedor, 2 puertos USB-C aquí, la llave se ve así, entonces es algo bastante sencillo. Siempre ha sido la misma en Renault desde hace mucho tiempo con el nuevo logo. Aquí encontramos 2 portavasos, también se pueden poner botellas pequeñas aquí, incluso si quiero podría poner una botella. Es bastante profundo y tenemos un poco de espacio de almacenamiento, seguramente podría poner 2, incluso podría poner 3. Sí, en realidad hay bastante espacio de almacenamiento aquí, listo y listo. Ahí, la voy a volver a poner ahí, estaba mejor. Es como un pasillo, aquí no avanza, solo está así y se engancha directamente. Aquí, los asientos se los muestro, los reposacabezas siempre son los mismos. En la parte trasera, el techo acolchonado cuando llegamos a la casa, para bajar. Aquí pensaron en dejar espacio para meter los dedos. Listo, pequeño. Portatarjetas aquí, el espejo, la luz LED blanca aquí y los micrófonos cuando quiero hablar por teléfono. Y en la parte superior aquí, el botón señal de socorro, además de las 2 pequeñas luces LED aquí, táctiles. Un amigo de un micrófono, sale un espejo con 100 bordes y electrocrómico que funciona automáticamente en la noche como los retrovisores. Aquí con la cosita a los lados. En fin, se me olvidó mostrarles esto antes del resumen. Pequeña guantera, algo bastante simple justo aquí y siempre se puede poner el portabaguetes aquí, como le gustaba a Paul. En fin, esta vez vamos a la carretera, así que voy a recorrer muchos kilómetros, nos vamos con esto. 100% de batería actualmente, para ser honesto, me queda 45% y para ser aún más honesto, más. Se supone que debo ir a ese lugar, que está a 2 horas 24.
Ella me dice que recargue, pero mi objetivo es no recargar aquí, así que voy a eliminar eso. Ella me dice que la recarga es necesaria. Menos 25% a la llegada, ya que hay muchísimas autopistas. Pero en la autopista voy a manejar a 90 y vamos a intentar llegar lo más lejos posible. Y si realmente lo necesito, tengo una tarjeta normalmente que funciona en toda Europa. Cruza los dedos. ¿Probamos o no? Probamos, vamos. Vamos a intentar cargar la batería al 100% en... No sé si lo voy a lograr. Crucemos los dedos. Perdón, Adrián de Renault, que me dijo, por favor, Nicolás, no hagas eso, ¿no? Lo vamos a lograr. En el peor de los casos, vamos a recargar, pero llegar. El objetivo es llegar con 1% o más. Eso estaría bien. Pero espero, entonces, para que se den una idea, el auto me indica 126 kilómetros de autonomía. Y entonces queda, no quiero agregar una parada, de hecho quiero cancelarla. Ah, sí, cada vez me sugiere cosas, pero no, yo solo voy a ir allá directamente, de hecho sin recarga. No quiero recargar, voy a ir directo. No, realmente me dice que es necesario. Bueno, ya encontré cómo hacerlo y vamos a ir, nos vemos al rato si llegamos. Sí, no encontré una mejor ruta, solo llego con menos 16%. Aquí marca 126 kilómetros, aquí 158. Va a funcionar. Pan comido. Vamos, entonces. Con este nuevo Renault 4 lo que hago es reiniciar todos mis contadores a cero aquí de inmediato de consumo y vamos a manejar. Empezamos con este nuevo auto eléctrico. Aquí estamos en el estacionamiento donde básicamente todos los periodistas recogen todos los Renault 4. Hay por todos lados a mi alrededor y siempre es bastante impresionante ver así todos los autos. Lo que me gusta es que salimos juntos para 100. Y la SW, esperen, acabo de pasar el gran montón de cables, parece súper conforme. Entonces nos dijeron que había bastantes cosas que habían evolucionado en este auto, que estamos hablando del R5. O sea, básicamente, realmente el espacio y la comodidad, pero al mismo tiempo siempre un chasis bastante dinámico. Vamos, voy a buscar la salida por dentro, pueden ver. Entonces tenemos una pequeña iluminación ambiental aquí, también en las puertas, sobre el pequeño patrón de pata de gallo aquí. ¿Cómo se sale de aquí? Bueno, ya me conocen, como siempre, cuando se trata de un auto eléctrico, trato de probarles la autonomía y a menudo soy de los pocos que lo hace en el mundo. Y el objetivo va a ser intentar hacerlo así. No lo hicimos. Los autos siempre es complicado, los estacionamientos subterráneos de los aeropuertos, pero siempre hay banquetas grandes, enorme. La gran ventaja del ELEC es que siempre puedo detenerme en medio de la pendiente y puedo volver a arrancar súper fácilmente. Hay imágenes en la subida, además de la facilidad del lado automático, más el lado eléctrico, que hace que sea realmente súper fácil. En cuanto a la maniobrabilidad, está bien, no está nada mal. Tiene un buen diámetro de giro. Sin embargo, uno tiene la impresión de tener un coche bastante grande, pero eso se hace bien. Y listo. Así que ahora, para manejar en carretera, todo tipo de carretera, va a haber autopista y todo eso. En 100 metros mantente en el carril izquierdo, de acuerdo desactivado. Así que es Google Maps el que está integrado directamente en este auto. Está bastante bien, funciona súper bien, conoce los puntos de carga, etc. Está el planificador de autonomía integrado en Google. Y eso está bien, porque te dice con cuántos kilómetros vas a llegar y con cuántos porcentajes de batería. Ya puedes configurar todo eso, pero buscar tus estaciones de carga como quieras. Hay una Triumph Rocket 3R. Sueño con esa moto, cada vez que la veo yo me digo que es demasiado hermosa. Tengo ganas de caer, amigos, fue una de mis motos favoritas en la prueba y solo de verla de nuevo ahí, no les voy a mentir, estoy en el Buen Fin ahora mismo, de verdad, tengo muchas ganas de caer. La direccional así es bastante fuerte, realmente se escucha muy bien. El coche se siente muy ligero, de hecho, tengo esa sensación al conducir en la dirección, es ligero. Eso está bastante bien. Entonces, no, el sábado, las llegadas, no, nunca es por ahí, puedo. ¿Por qué quiere que pase por ahí si para mí no es por ahí? Porque la salida del aeropuerto es por allá. En el peor de los casos, haré otra cosa que eso. Creo que si regreso a los estacionamientos o a menos que conozcan una técnica astuta. Pero creo que ya me encontré en otro estacionamiento y todo, no debía ir ahí. Listo, voy a pasar por aquí. Sí, eso, prefiero cuando me hace tomar la autopista y directamente la carretera grande. Tenemos todas las asistencias de conducción en este coche. Aquí les admito que ya hay bastantes anomalías en la carretera. Y en verdad se ve súper cómoda. Los asientos están bien formados ahí. Está muy bien.
Entonces, lo que hay que saber es que ahora, así que pusieron el One Pedal y puedo activar el One Pedal. En este R4 va a llegar al R5 a través de una actualización. Entonces, eso ya se los había dicho en mi última prueba del R5. Con batería pequeña, aquí salimos con las baterías grandes, me indica 402 kilómetros de autonomía. Si quito el One Pedal, ¿cambia? No, bueno, será igual. Y el ruido que escuchan ahí es para confirmarles que sí activaron el One Pedal. Y el One Pedal me permite llegar hasta detenerme, sin tener que tocar el pedal de freno. Y eso, la verdad, es una gran ventaja para la gente que quiere manejar en la ciudad. Y claramente, para serles sincero, me gusta bastante porque es bastante agradable, bastante suave. Al final se detiene muy suavemente. Eso es agradable. Admito que me gusta. Tengo ganas de probar cómo va a funcionar realmente con la anticipación de los otros autos y demás. Pero aquí se detuvo delicadamente. Es bastante agradable. Así que aquí tengo 1 hora 20, 138 kilómetros. Me dice que llegaré con 39% de batería. Sabiendo que hay una gran parte de autopistas, la idea después es tomar la autopista y luego ya no usar más autopistas, ver qué tal resulta. Pero me indica 402 kilómetros. Se puede ver que en 138 habría consumido, si solo usamos la autopista, 60%. Y de hecho, lo bueno de este auto es que me dice, si solo usas la autopista, Nico, solo harás 220 kilómetros. Vamos, ya está en marcha, entonces tenemos 150 caballos en este auto. Francamente, acelera bastante bien, tenemos buena respuesta, buena salida ahí y además, incluso si necesito acelerar para poder incorporarme, es muy agradable. Les confieso que mientras más potencia tenemos, mejor es. Si siempre pisas el acelerador a fondo, obviamente vas a consumir mucho más. Así que mientras menos uses el pedal, que al final, en realidad, es una verdadera ventaja. Como digo, en realidad es todo muy suave. Al final es bastante agradable, así que vamos a ver qué tal resulta. Como siempre, les muestro todo tipo de caminos. Aquí para la ciudad pueden ver que es agradable. Tengo el aire acondicionado encendido, por supuesto. Afuera hace 22 grados. Lo puse en 21.5, pero hay mucho sol, así que ya saben, cuando hay sol, necesariamente hay que enfriar el habitáculo. Entonces, básicamente salimos del aeropuerto de Lisboa, vamos a dar una vuelta, no sé muy bien a dónde, solo puse el sistema de posicionamiento global al azar con un destino bastante lejano para poder asegurarnos de que recorramos todo tipo de caminos y que también tomemos bastante autopista, porque para mí el R4 sigue siendo un gran coche que se supone que puede recorrer realmente todo tipo de caminos. Entonces, el modo de un solo pedal me gusta, pero por otro lado, en cuanto empieza a rodar así, la verdad es que a mí ya no me gusta tanto. Me gusta poder soltar el pie y tener rueda libre. Entonces, por ejemplo, aquí y cuando suelto, de hecho, que pase a rueda libre, el modo de un solo pedal lo encuentro muy útil en la ciudad. Pero aquí, en este tipo de carretera, mucho menos. Y también me gusta frenar después y jugar con la rueda libre. Es interesante. No regeneramos energía solo al frenar, al final, pero no consumimos mientras seguimos con el impulso. Cuando estoy detenido y suelto mi pedal, puedo avanzar con menos pedaleos. El coche avanza a menos que haya activado aquí mi auto hold, que me permitirá mantener el coche detenido. De hecho, con el pie en el freno, sin que tengas que ver el pie en el freno, ¿qué? ¿Y los autos a mi lado? Está muy bien insonorizado. Solo tiene un vidrio normal, ni siquiera es laminado. La motoneta, solo escuché un poco, pero sinceramente está bastante bien. El pedal de freno es muy firme al presionarlo. Se sienta justo en medio con 80. Este remedio lo hace, también activa mis asistencias de conducción, así que, por supuesto, tenemos conducción de nivel 2. Con este coche voy a 80 km por hora, ya no toco nada. Sí, está muy bien, porque aquí casi no hay líneas y aún así sigue bien el centro. Estoy bastante impresionado, bravo. De todos modos, van a haber bastantes autopistas. Entonces, aquí son 120, en Portugal como en España, como en muchos países. De hecho, son 120 y en nuestro país tenemos la suerte de tener 130. Y es cierto que 130 sí hace la diferencia en un viaje largo. Así que aquí pasa a 120. Quería ir un rato a 80, la verdad es muy agradable. Todavía me indica 400 kilómetros de autonomía, incluso yendo a 120. Aquí tenemos el telepeaje, se llama Vía Verde aquí en Portugal. Y listo, vamos a adelantarlos. Entonces, a 120 tenemos un auto que es básicamente igual que el R5, así que los ruidos de rodadura son más o menos iguales. Me avisa de un pequeño radar, aquí es 120, así que está bien. No hay problema con los ruidos de rodadura, el chasis, etcétera, está un poco bien insonorizado. Clear 5. También quisieron un poco más de aislamiento. Los ruidos del viento se escuchan ligeramente.
Francamente, aquí voy a 120. Incluso con los camiones está bastante bien insonorizado, pero sí tenemos ruido de viento en el parabrisas. Entonces es un coche que es un poco más alto, un poco más cuadrado. A 100, en cambio, realmente no hay ruido. Yo no voy a intentar a 110 porque en nuestro país vamos a 110 kilómetros por hora. Así, a partir de 95 empieza muy ligeramente, pero sigue estando bastante bien. Somos los dobles, pero en realidad no dobla a 110. A 100 está bien, pero a partir de 110. Empezamos a escuchar un poco más, a 120, un poco más todavía, y me voy a echar un pequeño tramo a 130 de todos modos para complacerlos. Entonces, aquí estoy a 130, va muy fácilmente, por supuesto, con todas mis asistencias de conducción todavía. A 130. Se escuchan más los ruidos del viento, pero sigue siendo aceptable. Los ruidos de rodadura no son desagradables, por supuesto, siempre con mis asistencias de conducción. El coche se conduce solo, está bastante bien. Si apenas toco el pedal de freno, ahí paso a punto muerto. Y se siente que 130, 120, ahí por ejemplo solo al ir desacelerando, soltando el pedal, en realidad es el efecto del viento lo que detiene el coche, así que podemos ver que a 130 en verdad me frenó bastante. Y que cuando estamos en la ciudad a 40 o 50, ya viste, avanza, se desliza, pero aquí, en cuanto suelto, se desacelera. Por eso, manejar a 130 km por hora ralentiza muchísimo el coche, así que hay que forzar mucho más el motor. Así es. Por ejemplo, a 110, mira los campos, las subidas ligeras, se desacelera muy poco comparado con 130 y ese es el efecto del viento. Por eso un coche eléctrico consume mucho más a 130 que a una velocidad más baja. Y en realidad, entre 90 y 100, más o menos incluso entre 80 y 100, es lo ideal, muchas veces para un coche eléctrico. Ahí probé un Skoda, de hecho, para ser honesto, vean la prueba del Octavia Diesel, se van a sorprender por los consumos. A mí de verdad no les cuento más, pero todavía no ha salido en el canal en el momento en que publico este video. Pero suscríbanse, no duden en activar la campanita para suscribirse, denle click, denle like, todo eso. Y la verdad me sorprendió bastante. Pero aquí estamos hablando de autos eléctricos, lo opuesto al diésel, que ahora ya está llegando al final, ya no hay diésel extra. Pero para los que manejan mucho sigue siendo sinceramente lo ideal. Y aquí, por ejemplo, miren, voy a 100. Pongo en punto muerto y la verdad desacelera muy lentamente, todavía mantiene una buena fase de rueda libre y eso también puede influir en el consumo cuando quieres jugar un poco al juego de la conducción ecológica. Lo que voy a hacer es volver a ponerme a 120. Entonces, lo que hay que saber es que en Francia, si hubiéramos ido a 130, habríamos consumido un poco más. A 120 se consume menos, de todos modos, que a 130 km por hora. Lo que voy a hacer es darles un resumen al final sobre el consumo promedio y cuánta autonomía quedará al final. Entonces, un pequeño punto. Hice los primeros 35 o 40 kilómetros a 120 y ahora veo que todos van a 130, así que yo también voy a 130. Y entonces, ahí va a funcionar. En 1,9 kilómetros, 50 kilómetros que he estado manejando a 130 y llevo 93,4 kilómetros recorridos, sigo por supuesto, me queda 60% de batería, o sea 40%, habiendo hecho casi puro autopista, eso me habrá representado en resumen 95 kilómetros, vamos a decir realmente haciendo autopista casi todo el tiempo. Porque al principio, ya vieron, apenas había 5 kilómetros antes de que fuera directamente a 120. Y bueno, no he dejado de intentar hacerles un pequeño de 0 a 100. Aquí ella viene hacia... Es básicamente el lugar donde normalmente se supone que uno no debe detenerse. ¿Será que el coche que está detrás de mí va a rebasar al otro? Sí, está bien, va a rebasar al otro. Listo, entonces aquí hay un alto donde yo no tengo, hago como si realmente me detuviera aquí. Listo, vamos, de 0 a 100 a fondo. Está bien, 7 euros el peaje aquí, de acuerdo, 70, 80 y 100, lo sabremos. Aún así, empuja bastante bien, tenemos una buena aceleración, es bastante directa. En cuanto a dinamismo, parece que no está nada mal. Se apoya un poco más que la R5, creo, pero de todas formas parece que tiene bastante más comodidad adicional. Aquí sigo en la autopista, así que, bueno, igual me voy a poner a 130 aquí y les aviso cuando llegue al 50% y al 50%, voy a empezar aquí. Y les aviso cuando llegue al 50% y al 50%, voy a empezar a preguntarme, a decirme, oye, voy a dar la vuelta, lo que sea necesario, que luego regrese por la costa, ahí me adentro en los términos. Y lo que hay que saber es que después ahí realmente quería hacerlo
a lo grande. 50% de batería conduciendo a 130. Y hacer el resto para mostrarles un poco la diferencia de consumo, que de verdad es bastante evidente. Entonces aquí, más de 50 kilómetros a 130 kilómetros por hora, sigo, me quedan 35 kilómetros antes de la salida a donde tengo que ir y todavía me indica 154 kilómetros de autonomía, con una especie de pequeña mezcla, así que veremos qué resulta de eso. Mi objetivo es llegar lo más cerca posible de cero a la estación de recarga para ver realmente qué se puede hacer en la realidad. Por supuesto, como se anunció al principio, se pueden hacer 220 kilómetros 100% en autopista, es decir, de 100 a 0%. Y eso es casi una certeza, así que vamos a decir que vamos a hacer 200 kilómetros en autopista. Y para no ocultarles nada, les voy a dar el consumo de inmediato, sabiendo que es casi puro autopista. Estoy en 21,4 kilovatios hora cada 100, sabiendo que al principio fui a 120, lo cual consumía un poco más. Entonces podemos estimar un promedio de 22 kilovatios hora cada 100 en autopista, ser un peso extra, dependiendo de las condiciones, con calefacción u otras cosas. Pero normalmente podrás asegurarte, si recargas al 100% hasta la próxima estación, Burro volvería a recargar. 200 kilómetros de autonomía real en autopista significa ir a 130 kilómetros por hora todo el tiempo. Además, la calefacción en autopista no consumirá tanto, porque la calefacción consume más o menos 1000 watts. Entonces 1000 watts es un kilovatio hora, es un kilovatio por hora y tenemos una batería de 52. Entonces, para que se den una idea, hay que contar más bien en horas en cuanto a la calefacción que en kilómetros. Entonces, he notado desde hace rato, porque estoy viendo desde los últimos 10 kilómetros, en resumen, 1% de batería equivale a 2 kilómetros, lo cual parece lógico con el 100% que equivale a 200 kilómetros en la autopista. Y desde hace rato sigo a 130 y justo a 150, así que acabo de llegar al 50% de batería en promedio, a 21,5 de promedio en 114 kilómetros, 113,9 exactamente. Lo que hay que saber es que aquí, entonces, me indica que si sigo en la autopista, todavía podría hacer 111 kilómetros más quedándome solo en la autopista. Lo que parece lógico para llegar hasta 0% de batería. Me dice, en cambio, si solo manejas en la ciudad, solo en la ciudad podrás hacer 206 kilómetros más. Entonces, eso significaría 130 más 106. Haríamos entonces en total 7, o sea, 337 kilómetros. Lo cual no parece nada descabellado, habiendo hecho tantas autopistas como las que acabo de recorrer ahora. Entonces, lo que voy a hacer ahora que ya pasé el 50% es volver a una velocidad más baja. Voy a ponerme, por ejemplo, a 90 kilómetros por hora y seguir en la carretera a 90 kilómetros por hora para continuar así. Bueno, ya salí de la autopista, así que recorrí algunos kilómetros y ya pasé. Un promedio de 20,7, lo cual ya está mejor. Así que ya logramos bajar bastante estando a 110. Bueno, ahora solo vamos a tomar caminos rurales principales. Ahora voy a tratar de encontrar un lugar. Me queda 46% de batería y espero poder llegar a donde tengo que ir, ya que acabo de poner el sistema de posicionamiento global y creo que tal vez me excedí un poco después. Hay estaciones de recarga por todos lados en Portugal, he visto bastantes en el camino, así que veré en caso de que necesite recargar y tengo una tarjetita de recarga que ya tenía prevista. Tengo una Charge Map que funciona prácticamente en todos lados, a diferencia de algunas otras, la Charge Map. La verdad está bastante bien. ¿Pagas? Por fin. No les estoy haciendo publicidad, pero por si acaso busco mi parte si algún día hacemos publicidad juntos. Lo que sé es que lo hacen con muchos youtubers, yo no, para nada. Yo los pagué yo mismo y pago todas mis suscripciones. Es la que parece funcionar mejor. Eso fue lo que encontré en un foro. Mi objetivo es darles la mejor información, al menos en este canal. Bueno, ya me conocen, el Nico y jugadores, ¿verdad? Me indica, como decía al final, al principio del video, 126 kilómetros de autonomía restante y 158 kilómetros por recorrer. Pero me dice que si solo hago ciudad me quedan 183. Entonces, normalmente eso se va a reajustar, ya que me dijo que voy a llegar con menos 18% de autonomía, pero bien aquí. Y ahí vamos de nuevo. Así que salgo para 1 hora 47 normalmente, pero como dije que no iba a pasar de 90, y vamos a asegurarnos de poder llegar al destino. Aún así, con más de menos 18 kilómetros, bueno, menos 18% de autonomía, porque mi objetivo es no recargar en esta prueba. Y también demuestras que en la autopista realmente consume mucho más, mientras que en la ciudad no consume mucho menos. Me queda 44%, vamos a ver si con 44% logro hacer al menos unos 160 kilómetros más o menos. En fin, los retomo si encuentro caminos pequeños y sinuosos, algo un poco dinámico. Voy a quitar el modo Sport, porque el modo Sport consume un poco más. Y de hecho, esto me va a permitir probar el modo Eco que realmente suaviza todo. La aceleración hace que consuma menos justamente cuando arranco el coche y pues ya está, vámonos.
Bueno, me quedan 103 kilómetros por recorrer. Salimos con unos 160 más o menos y ahora me indica 103 kilómetros restantes y 103 kilómetros restantes. Sin embargo, todavía me indica que voy a llegar con menos 10%, pero hay que saber anticiparse. Él sabe que en la autopista se supone que debemos ir aquí a 120, pero si ustedes quieren ir más despacio, pueden llegar con más batería de lo previsto. Entonces, básicamente, normalmente voy a tener una diferencia de alrededor del 10% si sigo manejando así que reduje la velocidad. He estado manejando entre 80 y 90 desde hace un rato. Me pongo detrás de los camiones y de hecho va bien. Pues ahí está, pasa a menos 9% porque él en realidad juega con la autonomía promedio de tu vehículo. Y al mismo tiempo, él sabe que, por ejemplo, en la autopista es sin ver, así que él se adapta al límite máximo. Entonces, si quieres ir más despacio, pues normalmente se puede lograrlo. Entonces, lo que es bastante interesante es que el sábado, aquí, con un límite de autonomía, muestra la zona de límites de autonomía. ¿A dónde voy a ir, básicamente, con mi coche para ver? Mi objetivo es llegar ahí. Elegí el camino más corto, pero no el más rápido. Y en todo caso, mi objetivo es no pasar de los 90 años en la autopista donde no hay mucha gente, en Portugal, en la autopista. Hoy sigo con un vamos a ver hasta dónde llegamos, amigos. Queda 10% de batería, 49 kilómetros con 10%. Estoy en medio de las montañas, espero llegar y miren lo que está pasando. Me quedan 32 kilómetros con 38 minutos para llegar con cero. Así que pasamos de... En resumen, me decía que iba a tener menos 20%, pero al final, manejando despacio a 80, voy a recuperar y terminar con 10%. Prefiero 48 kilómetros, lo cual no está nada mal. Así que continúo y los retomo realmente al llegar para hacerles un pequeño resumen allá, esperando que tengamos un buen sol. Y todo aquí está realmente pegajoso. Bueno, entonces me queda 5% de batería. Acaba de parpadear diciéndome Nico 5%. Bueno, pero con 5%, entonces estoy en modo ahorro. Pero si piso el acelerador, adentro todavía están los 150 caballos. Eso está bastante bien, la verdad. En caso de que necesite rebasar, en caso de emergencia y ya no tenga batería, aún puedo rebasar y hacer una pequeña maniobra. Eso está bastante bien. En fin, me quedan 7 minutos de coche con 5%. Estoy sobrado, va a salir bien. Así que, como pueden ver, sí bajó bastante. En unos minutos les daré los consumos y otros datos para ver a cuánto llegamos. Pero sinceramente, bastante agradable. Entonces... Son las 6 de la tarde, fíjate, he estado en este auto desde más o menos el mediodía y algo, creo, o la 1 de la tarde, así que ya empieza a ser bastante camino. Y sinceramente estoy bien, yo. Acabo de encontrar una callecita por aquí. Parece que hace zigzag y quiero ver un poco cómo es, pero parece estar entre las casas. No vamos a querer hacer cualquier cosa, pero de todos modos, a mí me gusta mucho este chasis. El coche casi no se inclina. La verdad, incluso cuando gira de izquierda a derecha, sigue siendo algo bastante reactivo. La aceleración, como decía, es bastante buena. Aquí se convierte en un camino. ¿Lo intentamos o no? Ustedes saben. Bien, lo intenté, pero es camino, ya no es para nada una carretera. Si no se puede pasar, en el peor de los casos, una pequeña reversa. Me queda 3% de batería en el camino, está bien. Quizá no lo haga de verdad, ¿no? Eso me parece muy difícil, muy difícil. Hay un cajón, unas grietas grandes y todo eso. No va a ser demasiado en reversa. Después, igual me gusta intentar. ¿Lo intento o no? Ya saben, soy bastante arriesgado. Sí se puede, hay unos hoyos grandes ahí. Pero es cómoda, es súper cómoda, la verdad. Estoy bastante sorprendido, les confieso, porque aquí está realmente muy dañado. El hecho de que esté elevada, sí, es eso. Eso es una gran ventaja, porque creo que, de lo contrario, muchos autos habrían raspado aquí. Y de hecho, hay que tener cuidado, porque hay un gran borde verde, y sería una lástima dañar la parte de abajo del auto. Y estoy impresionado. Francamente, es súper cómodo y no me esperaba para nada esto. Bueno, pues ahí está, ya les mostré de un lado la parte off-road y aquí tampoco está muy pavimentado. El supervisor de producción hace muy bien su trabajo. Aquí le piso justamente para probar el control de tracción y la verdad no me decepcionó, es súper agradable. De hecho, estoy súper sorprendido de cómo ajustaron el chasis, porque nada, y puede ser dinámico así, es bastante ágil y al mismo tiempo es cómodo. Así que muy buen trabajo por parte de los ingenieros que lograron combinar tanto la comodidad como los autos que se ven bastante dinámicos. Buena sorpresa. Bueno, entonces, ¿en qué estamos con este auto y el consumo?
me queda 2%, voy a llegar al lugar, tengo una cita ahí, justo al final de esta calle, 2%. Así que lo logré. Así que al final, si manejamos mucho más despacio, sí logré hacer los 158 kilómetros que quedaban. Llevo 287 kilómetros, 8 de autonomía, el aire acondicionado estuvo encendido todo el día, calefacción y otras cosas si era necesario. Y tengo un promedio de 16.1 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Habiendo hecho de todo, habiendo hecho entonces más o menos 100 y tantos kilómetros de autopista para hacerlo realmente, 50% de uso de batería básicamente en autopista y el resto en caminos pequeños. Manejando entre 90, 80 y la ciudad pequeña. Entonces vamos a decir que el uso real en un mixto, sabiendo que de todos modos había 50% de autopistas, será más o menos así. Vamos a decir 300 kilómetros para llegar realmente al 0% de batería. Todavía me quedaban unos 10 kilómetros para llegar a cero. Nunca llegamos a cero, claramente, muchas veces es al 10%, se detiene, pero no necesariamente vamos por la autopista a 130 todo el tiempo con este tipo de auto. Si lo hacemos, sabemos que cada 150 kilómetros claramente nos vamos a detener a recargar bastante seguido y francamente es agradable. Es agradable de conducir, es agradable en la carretera, la suspensión es excelente, me sentía bien en el interior, parece espaciosa, ese cofre plano. Debo admitir que más bien lo que hacen es decir, mira, tengo un buen frente, tengo algo grande. Aún así, se siente en el espíritu vehículo utilitario deportivo, la gente quiere esa impresión de algo grande cada vez, sentirse seguro. La verdad, me sentí bien, incluso en los caminos, es agradable, la dinámica realmente no pude probarla de manera muy dinámica, pero en realidad, aparte de mí y algunos periodistas como yo, ¿quién hace eso realmente en la vida real? Mañana intentaré tomar otra y hacerles otro video diferente para probar eso. Pero si no, después, como el R5, los consumos son francamente buenos. Es agradable, está hecho para personas que viven principalmente en una ciudad grande o alrededor o en el campo. Pero si quieren cruzar Francia con bastante frecuencia, no necesariamente les recomiendo esto, sino más bien un Scenic, por ejemplo. Entonces, claro, cuesta mucho, mucho más caro. O hay otros autos que son eléctricos, con baterías más grandes, pero en realidad cumple con su función para el día a día, creo. En el 98% de los casos, será más que suficiente tomar la batería pequeña. Entonces, les confieso que en la R5, ¿por qué no? Bueno, el Renault 5, en el Renault 4 es un poco más grande, se necesita más cosas para la familia. De otra manera, yo tomaría más bien la batería grande, a menos que de verdad estén muy justos de presupuesto y la usen mucho, que solo para la ciudad. Y que ahí sí tengan otro coche para hacer viajes largos, porque si no, hacer viajes largos con la batería pequeña, a mí no me interesa para nada. Así que, bueno, a mí me gusta este coche, es agradable, es bonito, realmente tiene estilo. Y pues ahí está la Flower Power en medio de los campos de flores. De verdad fue muy agradable. Si les gustó el video, denle like así, no lo duden, porque las pruebas de consumo como esta, de verdad me esfuerzo más que la mayoría de la gente hoy en día para hacerles de verdad 100% de la batería en todo tipo de caminos. Así que eso me hace. Y bueno, buenos rodajes con días largos, así que un pequeño pulgar arriba. No duden en suscribirse si tienen preguntas en los comentarios. Y pues ya está, como siempre, no duden. Y tengo ganas de lanzar algo. De hecho, para ustedes que se quedan hasta el final, ustedes son los más fieles. Tengo ganas de lanzar algo para toda la gente que comenta mis videos, que le da like. Si comentaste y el video tiene más de 100.000 vistas, estoy pensando en hacer regalos, tarjetas de regalo de 100 euros, cada vez que un video pase las 100.000 vistas. ¿Les gustaría? No duden en decírmelo en los comentarios. Y pues esa es la pequeña idea que se me acaba de ocurrir. Así nada más. Durante el día, mientras estuve manejando horas y horas, pensé, cada vez que un video llegue a 100.000 vistas, me gustaría compartir eso con ustedes. A ver, pues ¿por qué no? Ya sea a todo el mundo o a todos los que están suscritos. Para los suscriptores más fieles, las suscripciones realmente no son caras. Y por un lado, eso tal vez le daría un poco de vida al canal y al mismo tiempo me permitiría hacerles algunos regalitos, porque todo esto es un poco gracias a ustedes también. Y bueno, para los que apoyan, etcétera, es una idea. No duden en dejar sus likes, comentar, suscribirse, no lo duden, la suscripción también para quienes les interese, pero creo que voy a lanzar eso ya. Estamos en el mes de mayo, creo que, bueno, tal vez a finales de mayo o principios de junio creo que voy a lanzar eso. Cada video, sí, no, de hecho ya está. Está decidido que cada vez que un video supere las 100.000 vistas, a partir de ahora, a partir de esa, la Renault 4, una persona será seleccionada en los comentarios para recibir un regalo de 200 euros. Vamos, besos amigos, hasta pronto.